la sesión, ¿vale? Vale, hori. Egunon, ongi etorri, ETE Digitala Urolakostan proiektuaren lehenengo saiora. Ekimen hau finantzatuta dago Gipuzkoako Foru Aldundiaren Gipuzkoa Digitala programan. Bueno, os daba la bienvenida a nuestra primera sesión de PyME Digital en Urolacosta. Este programa está financiado por la Diputación Foral de Guipúzcoa. Vamos a hacer la presentación en euskera-castellano, y luego la jornada será en castellano. Podéis participar en el idioma que queráis luego, ¿vale? Iremos alternando un poquito euskera y castellano, pero principalmente lo haremos en castellano, ¿vale? Jardunaldi honetan partatuko dute digitalizazioan editua dien merkatu interaktiba aholkularitzako bi aholkulari, Patricia Gutiérrez, datuen konsultoriako zuzendaria, eta Olatz Elizazu, Business Digitaleko aholkularia. En esta jornada van a participar dos personas expertas en temas de digitalización de la empresa Mercatu Interactiva. Por un lado tenemos a Patricia Gutiérrez, de consultoría de datos, es la directora, y Olatz Elizazu, de Digital Business, consultora de Digital Business. ¿Vale? Esta primera lehenengo jardunaldi hau da datuaren estrategia eta gobernantza, data driven ezagutzen den bezala, eta edukiko ditu 45 minutuko azalpena eta 10 minutuko bukaerako galdera txanda. Esta primera jornada sobre estrategia de datos y gobernanza de datos, también conocido como Data Driven, tendrá 45 minutos de exposición y luego 10 minutos para las preguntas que os puedan surgir. Ikusi entzun duzuten bezala, jardunaldia grabatuko dugu. Horregatik daukazute kamera eta mikrofonoa itzalita. Galdera txandan, grabaketa etenduko dugu, eta orduan, nahi bali mazute, ahoz edo kamera piztu ezakezue, bale? Saioan zehar, galderak egin nahi bali maituzue, txata erabili eta idatzi bertan zuen galderak. Gero grabaketa hau, emailez bideliko zaizu esteka, berriz ikusteko nahi bali maduzue. Esta jornada se va a grabar, por eso tenéis el micrófono y la cámara apagada. Una vez que llegamos a la tanda de preguntas, lo que haremos es apagar la grabación y así podréis pues, bueno, realizar las preguntas de viva voz si queréis. Si durante la jornada tenéis alguna pregunta, podéis utilizar el chat y escribir en ella, ¿vale? Luego os enviaremos un email con la documentación y también con el link para que veáis la grabación. Pues por si queréis volver a verlo, ¿de acuerdo? No me voy a extender más, voy a hacer la palabra a Olatz Elizazu para que haga la primera introducción de la primera parte. Perfecto, Miguel Esker. Bueno, pues empezamos ya con la presentación. No sé si no la vemos pasar. Muy bien. Bueno, aintzanek esan bezala... Barkatu, Olatz, txikian ikusten da, Txikian ikusten da. Hori da, ea posible den... Eskata honditu. Bai, oso agertzen zea handiz eta zea aurkezpena txikian. Bale, ez dakit, denakola ikusten dugu? Bale. Bai, beste batzuk ondo ikusten dute, ez dakit. Bale. Bueno, egunon guztioi, buenos días a todos. Aintzanek esaten zuen bezala, bueno, gaurko honekin, gure lehenengo saioa edukiko dugu. Saio hau data driven negozioa eta datuaren gobernantzari buruzkoa izango da. Eta, bueno, berak esan bezala, gure ikuspuntutik, bai saiatuko gara, datuak gaur egungo enpresetan daukan, garrantzi estrategikoari buruz arituko gara, bale? Gure ikuspuntua negozioaren aldetik izango da, eta, saiatuko gara pixka bat laburbiltzen zertan datzan metodologia hau. Os decía que, con esta primera sesión inauguramos este ciclo de webinars. Hoy nos toca hablar del negocio Data Driven y de la gobernanza del dato. Y pues en esta sesión intentaremos de una manera resumida, sencilla, explicar la importancia estratégica que tiene el dato en las empresas actuales. Vemos un poco la agenda, que ya la ha comentado Aintzane, pero en la siguiente slide, eso es. Gaurko gai zerrendan ikusiko duguna, lehenik eta behin ikusiko dugu, data driven enpresa bat zer den, zertan datzan, zeintzuk diren bere ardatzak.
Gero, gure ustez, modurik onena baita ere hau dena ulertzeko, eredua praktikan ikustea da, adibideak ikustea. Hortaz, horretan arituko gara baita ere, eta, azkenik Aintzanek esan bezala, galderak eta egiteko, tarte bat zabalduko dugu. Os decíamos eso, que la sesión de hoy va a constar de una presentación en la que explicaremos un poco desde un punto de vista más de negocio todo lo que es el modelo Data Driven y la gobernanza del dato en las empresas, y que la mejor manera que entendemos también que os puede ayudar a entender este modelo es viendo algunos casos, algunos ejemplos, algunas maneras de activar este modelo Data Driven en las empresas actuales. Sin más, doy paso al inicio de la sesión. Como decíamos, Patricia Gutiérrez, que es la directora de Mercatu, directora de consultoría de Mercatu y con una fuerte especialización en el tema del dato, va a hacer un poco el hilo conductor, va a seguir o va a explicar el hilo conductor de toda la presentación, y en momentos puntuales haremos resúmenes o intervenciones en euskera para que las ideas principales puedan quedar también asentadas. Así que yo sin más, Patricia, cuando tú quieras. Muchas gracias, Olat. Pues tal como han contado, hoy vamos a intentar entender de una manera muy ágil y muy resumida, pero de manera clara, a qué nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de una organización data-driven. ¿Qué es y cómo funciona? Sobre todo cuando hablamos de una organización data-driven, estamos hablando de una organización que tiene el dato como activo principal de negocio, es decir, que cambia su cultura organizacional y donde las tomas de decisiones vienen basadas en función al dato. Para ello se trabaja en estructurar y en organizar los datos que tengan existentes, ¿no? E incluso en avanzar hacia estructuras o hacia procesos que ayuden a la generación de ese dato. ¿Cómo puede tu empresa convertirse en una empresa impulsada por los datos? Muchas veces pensamos que los datos o el Big Data es únicamente para grandes empresas con una gran dimensión. Bueno, pero esto no va así, y no tenemos que empezar con grandes estructuras, con grandes sistemas muy complejos. La transformación digital nos va a permitir generar datos que luego ya podemos aplicar para construir bien datos para digitalizar procesos de negocio existentes o bien para eficientar procesos. Bueno, tenemos datos que luego nos van a ayudar, van a generar datos que nos van a ayudar en la toma de decisiones. Una empresa que tiene procesos digitales maduros tienen bastantes más datos sobre los que partir que una empresa que tiene procesos más analógicos, es decir, donde hay mucho papel todavía, donde hay poco dato guardado, aunque sea en formato Excel o en cualquier cosa, ¿no? Se puede partir desde cualquier estado del dato siempre y cuando tengamos algo digitalizado, es decir, unos Exceles guardados, aunque sean local. De ahí ya podemos partir. Cuando hablamos de lo que estamos comentando, no hace falta tener una gran cantidad de datos, es decir, no necesitamos empezar con una filosofía Big Data. Aquí podemos trabajar y nosotros de hecho nos gusta trabajar con el Smart Data, es decir, preferimos calidad a cantidad. Muchas veces, si marcamos un objetivo de negocio, cualquiera, quiero aumentar las ventas, el ticket medio que tengo de un cliente, ¿no? Pues para eso hacen falta muy pocos datos que generar, que analizar y que utilizar. Entonces, el Smart Data se basa en el uso inteligente que hacemos de los datos para lograr un objetivo. Por eso no tenemos muchas empresas, a veces cometen el error de empezar proyectos y crean repositorios de datos con muchísimos datos que luego son imposibles de procesar, de analizar y de gestionar. Es decir, de todos los datos que tengo en la organización, ¿cuáles son los que necesito para empezar a aplicar las primeras estrategias data-driven? ¿Qué podemos hacer con los datos recogidos? ¿Cómo los podemos aprovechar? E incluso, ¿cómo podemos generar nuevo dato que nos sirva para un futuro, para estrategias que tengamos? Bien sea estrategias comerciales, bien sea estrategias de logística. Bueno, todo es identificar el dato que necesitamos, pero nosotros incidimos mucho en que es más importante la calidad que la cantidad de los datos. Si queremos decir de manera clara y muy resumida en qué se diferencia una empresa, lo que se llamamos tradicional, a una empresa data-driven, son tres los principales puntos.
En una empresa tradicional las decisiones generalmente se han tomado por intuiciones, por análisis de datos aislados, por opiniones o porque alguien tiene que decidir hacia dónde va o qué decisión se toma y se toma esa decisión. En una empresa data-driven esas decisiones están marcadas por datos, es decir, por una información, por toda la información que te proporciona el dato. Otra diferencia es que en una empresa tradicional hay muchos procesos de negocio que no están digitalizados, ni automatizados, ni estructurados. Y si lo están, puede ser que estén en diferentes sitios y creando silos de información que no permiten una trazabilidad. En una empresa data-driven los procesos de negocio están digitalizados, automatizados y bien alineados y cohesionados, para que el dato, tengamos la visión del dato desde el inicio hasta el final. La principal también en cuanto a estructura de dato es que desde siempre se ha trabajado en las organizaciones con un application centric que se llama. Es decir, cada sistema que tengamos en la organización tiene su propia base de datos. El ERP, es decir, el sistema de gestión, tiene su propia base de datos. Si utilizamos un CRM, si los comerciales utilizan un CRM que no está integrado con el ERP, tiene otra base de datos. Si tenemos una plataforma web desde donde se puede registrar usuarios, pues tenemos otra base de datos. Y muchas veces esas bases de datos no están unificadas. En la organización data-driven lo que hacemos es tener el dato como centro. Así como en la anterior, la aplicación es el centro del dato, sobre el cual se aglutina todo el dato. En la nueva tenemos el dato unificado, es decir, nos permite una visión 360. Como he dicho antes, no hace falta tener todos los datos de todas las aplicaciones unidos en un único repositorio, sino que solo trabajaremos con los datos clave que necesitemos para nuestro negocio, para las estrategias que queramos poner en marcha. El dato como palanca de decisión. Si faltan datos, si no tenemos información, pues tomamos las decisiones en base a opinión, experiencia, intuición, movimientos de competidores. Bueno, hay muchas casuísticas por las que te motivan a tomar una decisión u otra. Si existen datos, pero no se han analizado, pues depende de la criticidad de la decisión, de la importancia estratégica y del coste que ese análisis suponga, tomaremos la decisión basada en datos o en opinión. Y si existen datos y están analizados, esa decisión pivotará sobre la información que te arrojan los datos. Todo esto nos lleva a ver un modelo, una evolución en la toma de decisiones en función a cómo de evolucionar hacia una organización data-driven esté la organización. Si no tenemos datos, nos basamos en la opinión. ¿Qué pasa? Que la calidad de esa decisión pues puede ser peligrosa, ¿no? Pero puede no ser la idónea o la correcta que hubiésemos tomado si hubiésemos tenido toda la información. Si tenemos datos limitados, mi opinión es una de las más peligrosas porque tenemos vistas parciales. Entonces podemos tomar una decisión en función a una vista parcial, ¿no? Y no tenemos la visión global que nos permita una decisión. Los datos aislados son un número aséptico que, como no lo alinees y no lo unas a otros datos importantes, te pueden dar visiones que no son reales. Análisis manual de datos. Pues preferiblemente es como se deberían tomar muchas decisiones importantes, las decisiones estratégicas, pero claro, aquí hay que analizar el coste que supone, el tiempo que tenemos para analizarlos y el coste que supone. Habrá veces que se pueda permitir y otras veces que no podamos permitir. Si ya vamos hacia una organización más data-driven, estas decisiones ya el dato se automatiza y el dato se automatiza de una manera que ya empieza a ser lo que llamamos disparadores. Hay ciertos datos o ciertos indicadores que actúan como disparadores en la toma de decisiones o en el lanzamiento de estrategias o en el lanzamiento de oferta de productos. Y así metemos el último nivel donde ya metemos Machine Learning y estamos proponiendo un sistema de datos con aprendizaje constante, donde en función del entrenamiento que tenga el sistema, pues va aportando unos datos o va mejorando incluso en la finura de la oferta. Aquí, por ejemplo, si estamos hablando de que utilizamos los datos para hacer una oferta, para mejorar las ofertas que hacemos a nuestros clientes. Si no tenemos datos, bueno, pues a este le podemos ofertar, creo que puede ir por aquí porque puede tener esto, históricamente nos consume más o menos esto. Si tenemos algún dato aislado, pues hacemos una oferta más acertada o más enfocada pues al presupuesto que se gastó el año pasado, a las piezas que nos ha pedido, a lo que ha solido comprar, a su ciclo de vida, pero de todo de manera aislada. Si ya tenemos un análisis y ya nos dedicamos a analizar, pues podemos ver, ¿no? ¿Qué ha comprado? ¿Cuánto ha comprado? De mi catálogo, ¿cuánto ha comprado? ¿Qué le faltaría de comprar? ¿Qué ha comprado personas similares a él?
qué piezas, en la cadena de montaje me ha comprado todo, no me ha comprado todo, en sus necesidades tengo todo su ciclo cubierto. Bueno, pues un poco va a evolución de todo esto, ¿no? De cómo sea. Cuando hablamos de datos tenemos que tener claro las orígenes y las fuentes de datos. Por eso hemos dicho que una empresa, a poco digitalizada que esté, ya tiene datos sobre los cuales empezar a construir esa estrategia. Los datos transaccionales, es decir, los que nos vienen derivados de los sistemas de gestión, de los RPs, de los e-commerce, si tenemos. Bueno, cualquier dato que nos da una radiografía de las transacciones que hace ese cliente con nosotros. Datos comportamentales, pues cómo se comporta alguien si tenemos página web. Es fácil introduciendo códigos analíticos, pero si no, también podemos ver cómo se comporta, asiste a nuestras ferias, asiste a nuestros eventos, asiste a nuestros congresos. Bueno, el comportamiento se puede medir también offline. Hay estadísticas de asisten cuando hacemos un congreso, cuando estamos presentes en una feria y los invitamos. Datos comerciales. Muchas veces las fuerzas de ventas y los comerciales utilizan un CRM, el software para mantener, donde anotan como bitácora su relación con el cliente. Si es un CRM, estupendo, porque es automático y va generando su propia base de datos, pero si no, también pueden crear Exceles donde aparezcan a quién he visitado, cuándo he visitado, qué me ha dicho. Eso también es un dato. Y luego la atención al cliente. Hay plataformas de chat, de llamadas de teléfono, si se registra todo eso. E incluso hay plataformas donde se gestiona directamente toda la parte de atención o de quejas al cliente. Estos son unos ejemplos, los principales aspectos claves donde se pueden obtener datos en una digitalización media. No todos, pero seguro que todos vosotros tenéis de alguno de los ejes. Hola, si quieres hacer un resumen de esta primera parte. Oso. Bueno, lehenengo atal honetan, ze ikusi dugu, zer da, data driven eredua eta nola funtzionatzen duen. Ideia nagusi bezala pixka laburbiltzeko, alde batetik ikusi dugu, erabakiak hartzen dira datuetan oinarrituta. Datuaren ezaguera hori dago, datu hori jaso egiten da, eta gainera datua interpretatu eta analizatu edo, analisian oinarritutako enpresa batean sartzen gara. Beste ideia nagusi bat, Patriziak esaten zuen smart data ideiarena, ez? Kalitatea kantitatearen gainetik dago kasu honetan. Berak esaten zuen askotan asko hobeto dela datu gutxi edukitzea, baina kalitate honekoak. Smart datak zer esango digu? Smart datak esaten digu lehenengo eta behin zein den gure enpresaren helburua. Helburu horren arabera, datu batzuk edo beste batzuk bilatuko ditugu, baina Patriziak esaten zuen bezala, batzutan datu horiek gutxi izango dira. Ez gera sartzen oso modelu konplexuetan, baizik eta batzutan enpresa txikiek ere datu gutxirekin eta ondo antolatuta badaude, data driven modelu batera edo eredu batera joan daitezke. Ikusi dugu baita ere, erabakiak hartzeko ereduak oso desberdinak izan daitezkela, berak aipatzen zituen, estadio edo gradu desberdinak, ez? Egon daitezke erabakiak iritzian oinarritzen direnak, egon daitezke erabakiak datu mugatuekin hartzen direnak, beste batzuk datuak eskuz lantzen direnean edo prozesua konplexuak direnean eta lana eskuz egiten denean. Eta esplikatzen zuen baita ere, badagoela beste nivel bat, esango dugu, non datuak modu automatiko batean funtzionatzen zuten. Orduan, berak machine learning kontzeptua azaldu du, eta hor ikusten dena da, datuek nolazbait ere modu automatiko batean etengabeko ikaskuntza automatikoan sartzen digutela. Orduan, ikusi ditugu hor, gradu desberdinak egon daitezkela, ez? Datua lantzeako garaian. Eta oso normala da, enpresatan, gradu txikienetik edo maila txikienetik hastea, eta gradu konplexuenean edo aurreratuagoenean bukatzea. Baita ere, ikusi dugu, datuen jatorria eta mota, ze iturri daude. Eta, Patriziak azaltzen zuena da, iturri desberdinak daudela. Batzuk transakzionalak izan daitezke, adibidez e-commerce bat, izan daiteke adibide garbi bat, non ikusten dugun bezeroak ze portaera daukan gure salmenta kanalarekin.
Izan daitezke baita ere portaera alorrekoak, adibidez web analitikak, adibide nagusiena dira zentzu honetan. Izan daitezke komertzialak, gure bezeroarekin daukagun harremana kudeatzen ahalbidetzen diguten erramintak daude, eta baita izan daitezke bezeroaren alorrekoak. Hortaz, ikusten dugu iturriak oso desberdinak eta izan daitezkela, baina data driven eredu batean azkenean datu horiek nolazbait ere elkartu egiten dira. Bisio orokor bat lantzen uzten digute. Datuak ez daude, Patriziak silo hitzak aipatzen zuen, datuak ez daude sakabanatuta, baizik eta estrategia bateratu batea juten gea. Nahi baduzu hurrengo atalea pasako gea? Orain ikusiko dugu datua gobernatzea zer den eta zergatik den garrantzitsua. Así que, Patricia, cuando quieras, empezamos con esta parte. Perfecto. Aquí vamos a dar una breve explicación del concepto de gobernanza, simplemente para que todos tengamos una idea de lo que significa. Cuando se habla de un proyecto de dato, muchas veces olvidamos la segunda parte del mismo. Es decir, comenzamos un proyecto de datos, analizamos datos, estructuramos datos, creamos la base de datos cerebro o el repositorio, todo esto, pero luego se queda ahí el proyecto de dato. Es muy importante trabajar a la vez en la gobernanza del dato. En la imagen que podemos ver es la primera parte, los datos sin gobierno, es decir, cuando los datos no están gobernados. Es como una montaña de papeles, uno encima de otro, sin ninguna estructura, que podemos tener periódicos, revistas, informes mezclados y no tenemos constancia. Entonces los datos están mezclados, desestructurados, no tenemos constancia si son los últimos, si son los más veraces. Cuando trabajamos en la gobernanza del dato, esto significa que estamos realizando técnicas y procesos y procedimientos donde unificamos, validamos, actualizamos, volvemos de manera homogénea, creamos el catálogo de datos, es decir, cómo vamos a llamar a este dato. Quizá en una aplicación se llama de una manera, en otra aplicación se llama de otra manera. Algo tan sencillo como empresa. En una aplicación se puede llamar empresa y en otra aplicación ese campo se puede llamar compañía. Bueno, pues tendremos que utilizarlo. Tenemos que homogeneizarlo, definir un nombre para que luego todo ese proyecto de datos sea mantenible, ¿no? Partimos de unos datos de gobierno, la evolución es hacia unos datos gobernados, que ya son más como una biblioteca donde están todos estructurados, organizados por temáticas, por volúmenes, bien estructurados, y eso nos va a permitir hacer una aplicación data-driven estable en el tiempo y que se siga manteniendo. Porque si no, lo que vamos a hacer al final es que un proyecto de datos no se va a mantener. Así que, ¿qué podemos decir a alto nivel que es la gobernanza del dato? Aquí aparecen palabras muy raras como el data steward. Entonces, aquí vamos a simplificar. ¿Qué es la gobernanza del dato? Pues el conjunto de prácticas y procesos que ayudan y que aseguran la gestión del dato como activo de negocio dentro de una organización. Dentro de esos procesos tienen que incluir la seguridad del dato. Tienen que vigilar que ese dato esté securizado, que no pueda ser vulnerable. La privacidad, la integridad y la calidad. Es decir, tenemos que tener el dato que es fiable y que es de calidad. No nos sirve un dato que no vale de nada. En algunas webs te puedes registrar poniendo un nombre @xx.com. Ese es un dato que no debería estar en nuestra base de datos. ¿Por qué? Porque es un dato erróneo, ese dato no existe, ese dato es falso y no hay un dominio de empresa que se llame así. También debe asegurar la facilidad de uso, es decir, que sea accesible, la integración en el resto del repositorio, la disponibilidad. Bueno, la gobernanza es como la técnica o el área o el departamento o la responsabilidad de mantener todos los datos ordenados, accesibles, veraces y homogéneos. Y es clave, ¿por qué? Porque sin la gobernanza será imposible mantener a medio y a largo plazo un proyecto de dato. Porque como no estemos viendo cómo estamos ingestando o qué modelo de dato vamos a ingestar, todo el sistema limpio y estructurado que teníamos se nos puede descuadrar en cuanto empiecen a entrar datos que ya no son veraces. Hola, si quieres. Bai. Atal honetan ikusi duguna, datua gobernatzea, zergatik den garrantzitsua datua gobernatzea eta nola egin dezakegu. Eta hemen ideia nagusi bat dago, ez? Datuen gobernantza praktika eta prozesu multzo bat da.
teknika batzuk implikatzen ditu, eta, bueno, Patriziak esaten zuen bezala, enpresa batean edo erakunde baten baitan, datu aktiboen kudeak eta formala bermatzen duen teknika da. Hortaz, bueno, berak aipatzen zituen, kalitatea, erabilgarritasuna, integrazioa, segurtasuna, hor badaudela hainbat ezaugarri gobernantza honek mantendu behar dituenak, baina, bueno, esentzian hori esango genuke, gobernantza praktika eta prozesu multzo bat da. Jarraian, nahi baduzue, aprobetxatuko dugu pixkat, hau dena praktikan nola jartzen den ikusteko. Orduan, erabilera kasu batzuk ikusiko ditugu. Patricia, cuando quieras. El objetivo de este último capítulo de esta sesión es dar algunas ideas y mostrar en qué diferentes campos se puede aplicar cualquier estrategia de data-driven, ¿no? Si empezamos, se puede trabajar, la estrategia de data-driven se puede trabajar en los recursos humanos. Son técnicas y tecnologías que se están aplicando ahora mismo que se encargan de obtener análisis del capital humano de la empresa, ¿no? Y analizarlo. Pongamos un ejemplo. Tenemos un sistema que recoge el resultado de todas las evaluaciones de desempeño o todos los niveles de producción durante los últimos 5 años. Eso lo podemos contrastar con los cambios que ha habido en los movimientos organizativos dentro de la organización o los cursos de formación que se han dado, los trabajadores que han tomado cursos. Entonces, de ahí se pueden sacar conclusiones. Si se unen y se analizan esos datos, pueden decir, las personas, desde que ha habido este cambio organizativo, ¿hay un mayor rendimiento? ¿No hay un mayor rendimiento? Las personas, si estamos hablando de turnos de trabajo, por ejemplo, si analizamos cómo se comporta o qué rendimiento tiene una persona en un turno y qué rendimiento tiene en otro, podemos decir, pues esta persona trabaja mejor en el turno de mañana, esta persona trabaja mejor en el turno de tarde. Si tenemos diferentes responsables, este grupo de trabajo tiene mayor rendimiento con este responsable. Este grupo de trabajo, si se hacen grupos de 5 personas, funciona mejor que si intentamos que una persona gestione 20. Se puede analizar cuál es la tasa de rotación dentro de la empresa, si es dentro de las mismas áreas, si siempre está asociado a un responsable o a unos proyectos determinados o a unos turnos. Bueno, al final es analizar cómo se comportan con las claves y con los indicadores que te da el capital humano, los recursos humanos de la organización, en ideas de desempeño, de productividad, de absentismo, de conflictos, de cómo responden a sus mandos intermedios. Esto quizá es lo más novedoso que se está haciendo y requiere, pues, una plantilla un poco grande, porque si no las pequeñas, pues más o menos, como no hay muchos cambios, pues se puede ver. Pero estas son las últimas partes en las que en las que estamos trabajando. Si vamos a la aplicación del Smart Data a la gestión documental, esto es muy interesante en muchísimas organizaciones. ¿Por qué? Porque en todas las organizaciones hay mucha documentación de lo que fuese, de normativas, de catálogos, de venta, de portfolios de productos. Si tenemos toda esa documentación estructurada, indexada, es decir, almacenada tecnológicamente de una manera que tenga índice y que tenga identificación de qué va dentro, bueno, pues luego podemos trabajar mejor y podemos gestionar todo el conocimiento que hay dentro de la organización. Aquí ponemos un ejemplo. Hay organizaciones donde el gran conocimiento de los clientes lo tienen los comerciales, o donde el gran conocimiento de cómo funciona un departamento lo tienen los trabajadores. Y ese conocimiento no está en la organización, sino que está en las cabezas de las personas que son buenas haciendo su trabajo, por poner un ejemplo. Nosotros en un proyecto hemos desarrollado una plataforma de gestión del conocimiento. ¿Para qué? Pues para que las nuevas incorporaciones no les costase tanto formarse en procedimientos, en normativas, en buenas prácticas. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos agrupado toda la documentación que existía en la organización, la hemos metido dentro de un saco donde hemos incluido datos clave de cada uno de los documentos. Pues este documento va de esta temática y estas son sus palabras o su información relevante.
Y eso aplicado nos ha permitido crear como un pequeño Google dentro de la organización que permite a los empleados, cuando no saben realizar un trabajo, acceder a esa información de manera ágil. Lo que antes era buscar en manuales o en repositorios online donde tuviesen toda esa información, ahora lo tienen mucho más accesible. ¿Eso qué permite? Pues que los procesos de adaptación a la organización sean muy rápidos y eficaces, tener al alcance de un clic toda la información y sobre normativas, catálogos, competencia que tenga la organización, y todo eso mantener la información de la organización, sobre todo en un entorno seguro y accesible. Se evitan también documentos desactualizados, se evita tener diferentes sitios donde se debe buscar información. Bueno, la gestión documental es algo hacia donde están yendo muchas organizaciones para pasar de las carpetas físicas ya a sistemas seguros, accesibles y con dato actualizado. Cuando vamos a la digitalización de almacenes, ¿no? O digitalización de logística, pues si digitalizamos las salidas y entradas de almacén, podremos ver, tendremos mucho más control y podremos evitar tales cosas como rupturas de stock, podremos hacer mantenimientos predictivos de las compras con hipótesis, con datos reales de creo que vamos a preparar un sistema que va a decir en función del día, de la época del año, cómo van a ser las compras y cómo deben estar los almacenes. Y luego si estamos hablando ya de la logística que sale de todas esas piezas que salen de los almacenes, pues se puede llevar un control de dónde ha salido, cuándo ha salido, hacia dónde ha salido y dónde ha llegado, ¿no? Ahora sí vamos. Aquí hay una aplicación, aquí es un caso de uso donde se puede aplicar a la inteligencia comercial, es decir, cómo utilizamos el dato con una inteligencia comercial. Muchas veces tenemos que captar nuevos clientes y no sabemos muy bien por dónde buscar. Parece que ya hemos buscado todo el mercado, hay que ir a puerta fría, hay que ver bases de datos que tenemos sobre pues eso, listados de empresas, ver si hemos tocado, ver si no hemos tocado. Bueno, pues el dato te permite hacer una prospección o una comercialización mucho más focalizada, lo que se llama georreferenciada. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos cómo es nuestro cliente, analizamos cómo es nuestro cliente, el perfil de cliente, el perfil de compras, el perfil sociodemográfico que tenga. Si identificamos dónde vive ese cliente o dónde trabaja y replicamos las zonas donde se den las mismas condiciones, es decir, si mi cliente tipo es vive en un sitio rural con esta densidad de población, con estos indicadores económicos, estos son de datos que se pueden mezclar los datos de la empresa con datos de Open Data que tienen todos los estados. Ahí podemos lanzar hipótesis de decir, ¿dónde estamos? ¿Cómo es nuestro cliente? Vamos a ver a través del dato que nos muestre dónde se replican clientes de perfiles similares. Y entonces podemos dirigir nuestras acciones de comercialización ahí dirigidas. Esto nosotros, por ejemplo, lo hemos aplicado en una entidad en México donde salir a la calle a buscar clientes era sal y empieza a recorrer. En Ciudad de México vemos cómo es el tamaño de Ciudad de México y cómo recorrer los diferentes pueblos de México. Y aquí estábamos optimizando el tiempo de búsqueda de nuevos clientes a través de decir, si quieres este tipo de cliente, el dato te dice que por hipótesis de réplica lo puedes encontrar aquí. Si quieres este otro tipo de cliente, puedes encontrarlo aquí. Y hemos tenido una conversión muchísimo más elevada que lleva un ahorro de costes. Evitas la frustración de los comerciales porque suele haber mucho más van a encontrar clientes con más seguridad que si van a puerta fría sin saber muy bien dónde van. Entonces el dato nos puede ayudar a identificar dónde tenemos clientes similares a los que ya tenemos. Y ya el último punto, donde es más fácil y yo creo que es una de las maneras más sencillas de comenzar toda la parte de Data Driven, es cuando hablamos del modelo relacional con los clientes. Es decir, cómo vender más y mejor a nuestros clientes existentes. Y también incluso
cómo trabajar mejor y cómo optimizar el esfuerzo de los comerciales o de las fuerzas de ventas si trabajamos con campañas de marketing que captan leads o que captan potenciales clientes. Aquí, si trabajas un modelo relacional, lo primero que tienes que hacer, trabajas el dato desde la visión 360 del cliente, entendiendo quién es tu cliente, qué compra, y luego puedes hacer modelos de relación uno a uno. Es decir, muchas veces tenemos como cliente una compañía. En vez de una compañía ya empezamos a trabajar al individuo. ¿Por qué? Porque dentro de una compañía se pueden poner en contacto con nosotros 3 personas diferentes. Una persona que es la de administración, que es a quien les enviamos la factura, pero puede ser otra persona que es la que hay que convencer para que nos compre. ¿Por qué? Porque si es una pieza industrial compleja, pues tendremos que convencer al ingeniero que debe utilizar esa pieza. Entonces, el modelo relacional 360 nos permite relacionarnos con nuestros clientes de una manera personalizada, personalizando la oferta que les enviamos, creando ofertas basadas en qué me han comprado, cuáles son los productos similares que les pueden encajar, qué me han comprado otras personas, otros clientes que son similares a este cliente, entonces le puedo ofertar, en qué estado del nivel de compra está este cliente. ¿Le estamos perdiendo? ¿No le estamos perdiendo? ¿Nos compra más? ¿Nos compra menos? El modelo relacional de clientes es trabajar sobre toda la inteligencia del cliente y crear una inteligencia del cliente sobre la cual realizar toda la estrategia comercial y estrategia de ventas. ¿Right? Beno, hirugarren atal honetan ikusi duguna, ikusi dugu data driven eredua, erabilera kasu ugaritara aplikatu daitekela, eta, pixka bat laburbilduz, ikusi dugu, giza baliabidei eta taldeen kudeaketari aplikatu daitekela, baita dokumentu kudeaketari aplikatu daitekela, biltegien digitalizazioari, adimen komertzialari baita ere, eta baita azkeneko kasu honetan bezeroekiko harremanen eredua lantzera aplikatu daitekela. Hortaz, kasu bakoitzean edo enpresa bakoitzean ikusi beharko litzake zein den zuen kasuan aplikatu beharreko eredu hori, ez? Edo ze alorretan interesatzen zaigun gehiago fokoa jartzea edo saiakerak nondik nora joan behar duten ikustea. Honaino aurkezpena, nahi baduzue hurrengo atalea pasatzen gea. Eta, galderak heldu dira momentu honetan. Ez dakit zuen artean galderarik badago, mesedez, bota orain. Deseamos que